de seguridad y desigualdad global. Eso es muy importante. Entonces, por un lado, tenemos la insanidad de esta ansia total de las big techs, por ejemplo, de las empresas, o sea, cualquier de los actores de este escenario todo, del deseo principalmente de tener la hegemonía, y para eso una búsqueda incesante del monopolio de la información, de avanzar, de pelear con las otras empresas de IA, por ejemplo, para que puedan controlar el mercado, ¿no? Y también la cuestión que no podemos olvidar de la carrera tecnológica y militar por la supremacía. Entonces, este es un punto importante también, de darle la supremacía. Hay también la presión para relajar normativas, como hablamos antes, obviamente porque para las empresas desean que sea más flexible, porque cuanto más flexible pueden hacer lo que quieren. No teniendo control, pueden dominar y agir libremente. Y no podemos olvidar de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y eso tiene que estar en topo antes de todo. La preservación de valores, de la ética, de todo eso que no podemos nos olvidar. Que vamos a hablar un poquito más adelante, más en final sobre eso, que es muy importante. Estamos en estas diapositivas construyendo un raciocinio desde la mirada filosófica de conceptos hasta las ideas principales que existen entre el poder, la gobernanza de la IA en este contexto de orden global fragmentado. Entonces, tenemos que tener ese conjunto de ideas para desarrollar posibilidades, ayudar a nuestros países, nuestros estados, a construir la idea de la gobernanza a través de la cooperación. Y vamos a ver un poco más sobre eso adelante. Acá, en esta diapositiva, como yo ya había dado el spoiler en la anterior, yo he hablado de cooperación de forma muy suave en algunos momentos de mi charla. Ahora es momento de empezar a hablar de ella de una forma más efectiva. ¿Cuál sería el imperativo estratégico de la cooperación? ¿Por qué? Si todo está tan fragmentado, hay disparidades de modelos, podríamos pensar que mismo con este conjunto tan diverso de una tentativa de control, que en realidad no es unitario, es más fragmentado, que no hay un sistema único de gobernanza digital, podríamos pensar que la cooperación sería un camino. Ese es un tema también, porque se habla mucho de cooperación internacional, cooperación jurídica, cooperación civil, cooperación penal, todo eso entre los estados, pero en la temática de la gobernanza global digital, ¿podríamos pensar en eso? Tenemos que refletir también. Si pensamos en un imperativo estratégico de la cooperación, tendríamos que fijarnos en algunos puntos que son muy importantes. Incluso en la competencia, la cooperación es necesaria. Debemos no nos olvidar de trabajar en estándares técnicos comunes e interoperables. La interoperabilidad puede ser una de las soluciones para mejorar el sistema de cooperación hasta el momento que podamos pensar en un órgano descentralizador para el control de la gobernanza digital. Y que haga efectivamente esa gobernanza, no solo para ejercer el control o la regulación, que haga realmente eso. Y la cooperación en realidad puede ser un camino, puede ser que ella no sea el final que esperamos, ella sea un camino hasta la construcción de un sistema que puede se agrupar para construir en final una gobernanza.
Y puede ser que no sea la mejor estrategia tener una sola gobernanza, porque con todos los avances de la tecnología, puede ser que la definición y que el camino no sea una gobernanza, porque puede surgir otros tipos de tecnología que necesiten de aparatos, de reglamentos específicos y que no necesiten, obviamente, de un órgano central de gobernanza en esta perspectiva de órgano regulador. Tenemos que pensar sobre eso también en este punto. Por tanto, la cooperación internacional era un requisito de supervivencia, incluso un torno de competencia feroz. Pero no podemos nos olvidar, la cooperación tiene dos perspectivas. La primera puede ser un camino o puede ser el final. Esas son dos medidas que dependen de la perspectiva y de los caminos que podemos imaginar para este contexto. No sé si estoy siendo clara, pero son ideas complejas. Yo sé que son. Ya encaminando para el final de mi exposición, porque me interesa mucho escucharlos también, todas las ideas, porque son conceptos muy complejos y las ideas en sí son muy complejas. Una solución que podría ser realista, porque hablamos de filosofía desde el principio que yo sigo hablando de eso, pero desde una perspectiva práctica de construcción de conceptos para la realidad, porque para eso nos sirve la construcción de los conceptos que en un primer momento se parecen simples. El concepto de poder, de justicia, son complejos, son muy difíciles. Yo pregunto a alguno de ustedes, ¿qué es poder? ¿Qué es justicia? ¿Qué es soberanía? ¿Qué es democracia? Va a llevar un tiempo para organizar las ideas y cada persona va a decir una cosa desde su mirada, desde su perspectiva, desde su conocimiento, porque no son conceptos neutrales, depende del contexto, depende de la forma de vida del país, del estado que vive, del contexto económico, para tener una respuesta muchas veces, porque no son conceptos universales. Entonces, en este punto de solución, una posibilidad de solución realista, en un primer momento, por ejemplo, podría haber una arquitectura de gobernanza híbrida. ¿En qué sentido? Vosotros me podrían preguntar, ¿qué sería eso? El futuro no será o no sería un modelo único en esta perspectiva, sino una arquitectura híbrida con normas internacionales mínimas para áreas críticas como el uso militar, marcos regionales adaptados a cada cultura y leyes nacionales para la implementación concreta. Entonces, en esta primera solución que podríamos pensar sería de naturaleza híbrida. ¿Ok? Ya, como dice, encaminando para el final con algunos puntos que tenemos que tener en mente muy bien fijados en esta exposición. ¿Cómo serían las fronteras del control democrático en este contexto? Entonces, después que ya desarrollamos todo este camino, todo este pensamiento, toda esta construcción que es muy compleja. En este punto, ¿cuáles serían las preguntas claves para el futuro? Y no el futuro distante, lejos de nosotros. El futuro que yo llamaría de ahora, ahorita, que más en sentido de presente. Depende de la perspectiva de cada uno. ¿Quién auditará estos algoritmos? Que como ya vimos, no son neutrales. ¿Cómo evitaremos que la IA se convierta en una herramienta de abuso de poder? Porque hablamos mucho de poder, pero ahora tenemos que pensar en los abusos de poder. Eso se convierte en una herramienta para eso, porque no son neutrales, los algoritmos no son neutrales. ¿Y quién detiene poder? Detén el conocimiento, detén
El control detiene las herramientas y este es el tema. Puede haber abusos. Entonces, en una primera conclusión, el gran reto en esta perspectiva es si nuestras democracias podrán gobernar una tecnología que evoluciona tan rápido. Este es un punto que yo también ya había comentado. Es por eso que tenemos que pensar, cuando se empieza a regular, ya viene otra. ¿Y cómo funcionaría eso? Ese es un punto también. ¿Cómo se podría pensar en estas fronteras de control democrático con algo que avanza tan rápido? Porque el propio derecho para normatizar las cosas lleva años en nuestros países, no es solo en mi país, en Brasil, de donde soy, en todos los países. Primero existe el facto social para después haber la regulación, la regla jurídica que sea. Tarda años muchas veces, no es algo rápido porque los procesos legislativos son complejos en cualquier país. Entonces, en 4 puntos acá, creo que son preguntas llaves para una discusión en esta mirada de quién posee y controla el monopolio de los datos de entrenamiento, porque vosotros sabéis que la inteligencia artificial, principalmente la generativa, todo eso, tiene que vivir basada en datos, tiene que tener alguien o un conjunto de personas que van a meter un montón de datos para entrenarlas. Es por eso que decimos que no son neutrales, porque dependiendo de los datos que tú vas a entrenar, se puede manipular. Si yo deseo poner un tipo de dado, otra empresa puede tener otras personas que van a construir una base de datos distinta y la respuesta de cada una de estas tecnologías va a ser distinta. Y eso vincula la opinión de los usuarios, por ejemplo, en un sentido más doméstico, de uso de inteligencia generativa, que es lo que conocimos más. La segunda pregunta, como ya había comentado, ¿qué mecanismos independientes auditarán las cajas negras, como en una acepción de los aviones, las cajas negras de los aviones, algorítmicas? Ese es un punto también, porque tendría que ser, haber mecanismos independientes. ¿Cómo se penalizarán los abusos de poder impulsados por la IA a nivel corporativo y principalmente estatal? ¿Cómo se va a penalizar si el abuso es cometido por el propio poder estatal? Y una de las preguntas más interesantes que podríamos hacer también, ¿tiene la democracia la velocidad institucional para gobernar un código que evoluciona diariamente? Que eso que vengo repitiendo en prácticamente todas las diapositivas y mis observaciones acá. Acá, ya en la penúltima diapositiva, con ya alguna idea de lo que podemos discutir, ¿cuál sería la verdadera naturaleza de la revolución en este tema? En una línea general, la inteligencia artificial no solo transforma el mundo material, el mundo de sustancia, transforma fundamentalmente quien tiene el poder de definirlo. Porque quien tiene el poder de definirlo puede cambiar un montón de otros aspectos de la vida humana. Y eso tiene que ser motivo de preocupación. Y cuando hablo de vida humana, es un poco de lo que ya había hablado de derechos humanos, de derechos fundamentales, de ética, de valores que tenemos también que no nos alejar y no nos olvidar. Sea en cualquier tipo de modelo de construcción de raciocinio para una gobernanza digital global. En este punto, los dejo con la última diapositiva. El desafío del siglo, de nuestro siglo. El reto no es frenar la innovación. Eso es imposible. Entonces, ¿cuál sería el punto acá
el principal reto, que ya que no es frenar la innovación, sino construir la arquitectura institucional capaz de anclarla a la seguridad, la justicia y la dignidad humana. Eso tendremos que tener muy bien claro. No podemos poner en riesgo la seguridad en su sentido más amplio. Seguridad en sentido de democracia, seguridad en un sentido de, en todos los aspectos de la palabra, del concepto general de seguridad. Justicia, incontestable, y la propia dignidad humana, como yo había comentado, en sentido de derechos humanos y derechos y garantías fundamentales. Entonces, para encerrar, ¿qué podemos en realidad definir en la temática de la discusión y de mis reflexiones de hoy? Porque yo tampoco tengo las respuestas. Lo que estamos hablando hoy, mañana ya viene otra cosa, otra idea, otro desarrollo tecnológico. Tenemos que sumar a eso. Yo digo que el conocimiento es cumulativo, ¿no? No se puede saltar, es algo que se va construyendo con el tiempo. Pero en términos tecnológicos, yo me recuerdo de cuando yo era programadora, que hoy es totalmente distinto de la forma de hacer programación, de todo. La industria se ha cambiado muchísimo, y para bien y para mal. Ni siempre las evoluciones son buenas, pero algo que no podemos afastar de nosotros es el factor que la IA existe, es una realidad. Creo que va a seguir así, cada vez más se desarrollando, porque no podemos más decir, ah, no, eso es malo o eso es bueno, hacer un juicio de valor, no. Tenemos que enfrentar las situaciones y de la mejor forma posible. Entonces, tendremos efectivamente que pensar si los mecanismos que tenemos hoy nos dan la posibilidad de crear un sistema o esta arquitectura institucional que yo menciono acá en esta última diapositiva, que puede efectivamente regular o gobernar, porque como había dicho, gobernar no es crear leyes, no es obligatoriamente pensar solo en la perspectiva de leyes, no es eso. Gobernar y gobernanza es un sentido mucho más general, de control, son aspectos mucho más amplios. Entonces, pensar en esta arquitectura institucional más amplia, sea por la unificación, sea por el camino de la cooperación en un primer momento, para después pensar en un modelo, si fuera posible, haber un modelo unitario. Creo que serían estas mis consideraciones para una primera mirada en el tema, porque realmente para mí fue un gran desafío pensar en la temática en este momento que estamos viviendo de total fragmentación geopolítica. Entonces, para mí, revisitar algunos conceptos estudiando para poder presentarme hoy fue un gran placer, un gran gusto, porque ya había algún tiempo que no leía algunos conceptos de filosofía clásica, de poder, de soberanía, de democracia, que son importantes, principalmente para los de relaciones internacionales, de ciencias políticas, y los de derecho también. Y creo que serían estas mis consideraciones. Estoy a disposición. Yo dejo de compartir la pantalla ahora para volver a verlos, y creo que sería eso. Muchas gracias, Ana Paula, por tu gran presentación. Me parece fundamental esto que nos has compartido y que tanto tú como yo que estudiamos en el programa de doctorado de Estado de Derecho y Gobernanza Global, vaya, conocemos estos temas de manera muy cercana y ahora que empezaste con este planteamiento
acerca de si es posible hablar de una sola gobernanza. Justo me vino este meme de ya me cansé de ser experto en, ahora soy experto en gobernanza, e inteligencia artificial. Lo comento porque ya de repente todo el mundo habla de IA y de gobernanza global y entonces se ha vuelto la panacea. La gobernanza global soluciona todo y entonces le ponemos a todo el apellido gobernanza global. Y en efecto, coincido contigo. En mi tesis de doctorado, lo que yo también propongo es que estamos hacia una construcción de una gobernanza global. En efecto, no es posible hablar de una sola gobernanza y tampoco de la IA. Y esto, sin duda, pues nos lleva a comprender toda esta fragmentación de la cual nos has hablado, porque no estamos frente a un régimen unificado. Lo que existe, pues, es un entramado heterogéneo de diversas gobernanzas y en algunos casos ni siquiera existe la gobernanza, porque gobernanza no es solo tener ley o no es solo administrar o gobernar, sino creo que estamos frente a una serie de tensiones geopolíticas, de intereses económicos, de asimetrías estructurales de poder y en este sentido, pues estamos hacia una gobernanza de la IA que se está consolidando, que está en un campo de disputa y justo por esto que comentabas. Hay múltiples intereses y entre ellas, por supuesto, que las grandes empresas tecnológicas que tienen grandes inversiones y que son quienes controlan, pero también lo que comentaste, esta gobernanza digital es multisectorial porque está compuesta por reglas, leyes, por actores y los actores ya no solo son los estados, además las empresas, pero también los técnicos especializados, la propia academia, la sociedad civil. Y en este sentido, este conjunto pues busca orientar este desarrollo y uso de tecnologías emergentes como la IA y estamos frente a esta ausencia de un consenso normativo global vinculante. La Unión Europea ya tiene la RIA, este reglamento de inteligencia artificial, que en muchos países fuera de la Unión Europea pues no lo hay. México no la tiene. Brasil sí, Chile han ido construyendo y enriqueciendo este marco normativo, pero a nivel global pues tenemos la ausencia de un consenso normativo global vinculante y esto nos presenta un mapa geopolítico profundamente fragmentado, donde encontramos múltiples modelos regulatorios como la Unión Europea, que tiene un modelo basado en derechos, donde prioriza la protección de datos, la transparencia y la supervisión humana. En el caso de Estados Unidos, tiene un modelo de mercado que privilegia la innovación, la autorregulación, el liderazgo en el sector privado y tenemos otro modelo que es el estatal centralizado, representado por China, Rusia, donde la IA se integra en sistemas de control nacional y de planificación económico. Entonces, también estos modelos reflejan estas diferencias regulatorias, estas visiones del mundo sobre la relación entre tecnología, poder y sociedad, y que me parece que es fundamental en esto que tú comentas de la fragmentación. Y respecto a esto que tú dices, ¿quién gobierna realmente la IA? Aunque formalmente los estados son actores centrales y en términos de derecho internacional son los principales sujetos. En la práctica, pues el poder, lo que comentabas, y también yo considero que las grandes empresas tecnológicas, estas Big Tech, son quienes desarrollan la infraestructura crítica, pero además también son quienes definen los estándares técnicos de facto, quienes incluyen y quienes influyen en el diseño de las regulaciones, controlan la narrativa sobre innovación y sobre riesgo y en este sentido me parece que se inscriben en esta lógica del capitalismo de vigilancia, donde también
estos datos a través de los algoritmos, pues son explotados por recursos estratégicos, también generando estas asimetrías de poder. Y en este contexto, el poder soberano se ejerce en la sombra, como bien lo mencionas, no a través de normas formales, sino de una arquitectura algorítmica que determina qué vemos, qué consumimos y cómo interactuamos. Entonces, pues en efecto, estamos frente a esta ilusión de la neutralidad algorítmica. Uno de los mitos fundacionales de la IA es su supuesta neutralidad. Sin embargo, pues los algoritmos no son neutrales. Ya lo dijiste, están construidos con datos históricos, sesgos estructurales, prioridades de mercado. Y en este sentido, pues también esto genera y amplifica desigualdades existentes porque operan bajo lógicas opacas y sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Es decir, los sistemas de IA no solo automatizan las decisiones, sino que reconfiguran estas estructuras de poder porque consolidan estas formas de vigilancia, de clasificación, de control social y algo que yo recupero, que va generando este panóptico digital. Entonces, pues la IA tiene un impacto estructural que trasciende lo tecnológico y afecta múltiples dimensiones, lo económico, con la concentración de riqueza y datos, porque nuestros datos pues están en el ciberespacio volando y quedan en pocas corporaciones, pero también hay una influencia política en los procesos democráticos de opinión pública. Cuando nosotros vamos creando bueno, no creando, más bien, si nosotros decidimos dar uso a una aplicación como Facebook, Instagram, y vamos dando a aceptar a todas estas políticas de estas aplicaciones, de verdad le estamos vendiendo nuestra alma al diablo, porque se van recopilando nuestros datos, quizás sin un consentimiento realmente informado, porque es tanto o son letras pequeñas que simplemente me interesa descargar la aplicación y listo. Y eso también pues es sumamente grave porque ¿qué pasa con todos estos datos? La Unión Europea a través del Reglamento de Protección General de Protección de Datos lo tiene pues muy bien regulado, igual que el Reglamento de Inteligencia Artificial con toda una serie de riesgos, pero en otros países no ocurre lo mismo. Otra de las implicaciones es la social, con esta reproducción de desigualdades y discriminación, y por supuesto la geopolítica, esta competencia, como tú llamas, por la supremacía tecnológica y militar que nos lleva pues a una redistribución del poder global. Y también recuperar esto del espiral del riesgo y la carrera por la supremacía, donde tenemos esta fragmentación regulatoria, esta competencia entre estados y corporaciones, ¿no? Que va generando pues esta dinámica y pues que finalmente esta espiral de riesgo se caracteriza porque tenemos sistemas de inteligencia artificial inseguros, tenemos esta militarización también de la IA, esta erosión de derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, esta ausencia de mecanismos globales vinculantes agrava este problema. Y creo que en efecto vamos hacia esta arquitectura de gobernanza híbrida y que estamos en construcción de esta gobernanza multinivel. Y lo que yo sí creo es que más bien tendríamos que apostar por una gobernanza desde lo local hasta lo global, comprendiendo que es una forma de cooperación horizontal donde todos los actores involucrados participan, pero a pesar de ello va a haber grados de poder y de participación, donde las empresas van a tener, por supuesto, con mayor peso y el Estado va a tener que establecer, como en esta balanza de, a ver, a ti empresa, ¿cómo voy a obligarte a que tengas ciertas regulaciones y puedas cumplir con lo que yo establezco? Entonces, sí creo que en lugar de este modelo único, esta propuesta de arquitectura híbrida, pues basada en tres niveles, esta implementación nacional, donde creo que sí tiene que haber normatividad sin sobreregular, pero también encontramos bloques regionales
en el caso de la Unión Europea, creo que esto ayuda mucho, pero también estos cimientos globales. ¿Qué principios y estándares compartidos los estados pueden incorporar o tomar en cuenta dentro de su regulación? Porque es muy complicado establecer un convenio o un tratado, ¿no? A nivel internacional donde se sumen todos los estados. Pero sí es importante que se empiece a generar un sistema operativo de confianza que garantice esta interoperabilidad, esta verificación de datos y que articula actores públicos y privados, porque como bien dices, la cooperación es un imperativo estratégico donde en este entorno de competencia feroz, como la llamas, la cooperación internacional pues ha dejado de ser una opción y ya se convierte en un requisito de supervivencia sistémica por estas cuestiones de interoperabilidad, de los estándares compartidos. Y creo que también esta transferencia de buenas prácticas, pues son condiciones necesarias para que se evite esta fragmentación, pues que es extrema en el ecosistema digital. Entonces, para concluir y que nuestras y nuestros estudiantes y quienes nos acompañan y siguen en la transmisión puedan también hacer llegar sus comentarios y preguntas. Creo que esta sesión nos deja muy claro que no existe una sola inteligencia artificial ni una única gobernanza. Existen múltiples modelos, actores, visiones en competencia por definir el futuro del orden digital. Y la gobernanza de la inteligencia artificial no es solo un problema técnico o jurídico, me parece que también es profundamente político, implica decidir quién tiene el poder, bajo qué reglas, con qué fines. Y en este contexto, pues el desafío no es únicamente regular la tecnología, sino reconfigurar las estructuras de poder que la sostienen, garantizando que el desarrollo de la IA esté orientado a principios de justicia, de derechos humanos y de equidad global. Con esto abrimos pues esta interacción para que nuestras compañeras, compañeros que están justo viendo la conferencia y quienes nos acompañan puedan hacernos llegar comentarios y preguntas. Entonces, pues, adelante si en el marco del aula del profesor Marco Lopategui, alguien nos ayuda a poder justo hacernos llegar las interacciones, por favor. Y bueno, aquí tenemos a Diego Meléndez, a Jessica y también al doctor Miguel Ángel Juárez Merino, a quien saludo con mucho gusto y agradezco que nos acompañe. En lo que van estructurando comentarios o preguntas. Nos dice Diego Meléndez, buenas tardes. Mencionó que probablemente lo mejor sería que no existiera una sola gobernanza. A partir de esto preguntaría, ¿qué tendría que pasar para que sea una gobernanza en la que no solo tengan el poder los actores que cuentan con la infraestructura física de la IA, como son los chips, centros de datos, cables submarinos, entre otros elementos? Esta es una pregunta, entonces. Estimada Ana Paula, si gustas podemos dar respuesta en lo que van generando más preguntas y recibimos comentarios. Sí, déjame ver porque es una pregunta difícil, obviamente, porque ¿qué tendría que pasar para que dé una gobernanza en la que no solo tenga el poder los actores que cuentan con la infraestructura física yo diría que no solo de la infraestructura física. Hoy no es tanto del conocimiento de la cuestión física. Yo pienso que más el conocimiento tecnológico, el conocimiento de la construcción de una arquitectura de la propia tecnología. No sé si este sentido que usted me ha preguntado, pero yo diría que no es solo de la cuestión física, no es de los actores de la cuestión física de la IA, de chips, centro de datos, de submarinos, de estas cosas. Hoy yo creo que el poder
La búsqueda de poder, de la hegemonía, es en conocimiento, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, las contrataciones de profesionales que desarrollen varios tipos de tecnologías que van a ser usadas, por ejemplo, para dar soporte a la inteligencia artificial. Estos profesionales son súper bien remunerados y son muchas veces una empresa para otra se queda buscando, ofreciendo, por ejemplo, mayores presupuestos para uno, para otro, pagar más a uno u otro empleado de una empresa para tener los mejores talentos para desarrollar y para hacer lo que estas grandes empresas desean que hagan, porque hay un factor ético que no podemos olvidarnos de esta cuestión. Entonces, yo creo que uno de los commodities más importantes que tenemos en la vida es el tiempo y el conocimiento. Y no es a veces los aparatos físicos. Eso tendríamos que hacer una otra discusión, por ejemplo, que está muy de moda y principalmente estamos en una discusión también en Brasil, en Latinoamérica, en otros países que yo he participado de algunas charlas, de la cuestión, por ejemplo, ¿cómo se queda la soberanía de los estados? Si los estados físicamente, los databanks, por ejemplo, están ubicados en un país, pero la empresa que detiene este poder sobre este estado está en otro país. Entonces, tendríamos que pensar quién detiene la propiedad de los datos, porque es un problema de cuestiones que no es física, es un problema mucho más abstracto, no sé si me comprende. Entonces, yo no diría, la parte física hoy, por ejemplo, tiene más que ver en mi contexto de mi presentación también, haciendo algunas reflexiones, los descartes de residuos electrónicos, por ejemplo, las baterías, de los ordenadores, de todos los componentes físicos de las piezas de estas empresas que generan daños al ambiente, al medio ambiente, todos estos temas ambientales, por ejemplo. Eso sería una otra mirada también. ¿Quién va a hacer la gobernanza que sea de los descartes de estas tecnologías que muchas veces no pueden, desde la perspectiva física de los chips, de las baterías, de todo eso? Mucho ahora se discute también de los coches eléctricos que tienen las baterías. Y después, ¿cómo va a ser este descarte? Porque los coches eléctricos son más eh, políticamente correctos para el medio ambiente, pero hay el problema del descarte, que muchas veces las personas no piensan. Es un otro tema. Entonces, por un lado, tiene una apariencia que es mejor porque no usa un recurso de la naturaleza, pero por otro tiene un daño al medio ambiente por el descarte de residuos. Entonces, yo diría que este momento no creo que sea la primera preocupación de los aspectos físicos. Tendría que ser más del control de información, de datos, de las cosas que no podemos pegar físicamente. Son patrimonios más inmateriales, podría decir así. No sé si te contesto bien. Muchas gracias, Ana Paula. Y sumando a esto, porque también ahora que lea otras preguntas, yo considero que para hablar de una gobernanza global de IA, la tendríamos que definir en términos de un conjunto de instituciones, principios, de normas, de mecanismos, donde actores estatales, no estatales, como empresas transnacionales, sociedad civil, puedan regular, orientar, supervisar y de manera horizontal incidir en el desarrollo, el despliegue, el uso de la IA a escala transnacional. ¿Para qué? Pues para generar este equilibrio de innovación, esta protección de derechos humanos, de seguridad, de equidad. En este sentido, por eso es que mencionamos que es muy complicado hablar de una gobernanza global en estos términos.
Y por eso la propuesta es hacia una gobernanza híbrida o algo que yo llamo, pues sí, tiene una naturaleza fragmentada porque coexisten marcos nacionales, también iniciativas regionales, esfuerzos globales, pero en muchos casos no son vinculantes. Lo que decíamos, no hay una convención, no hay un tratado internacional de IA. eh, y en este sentido, los actores que juegan un papel relevante en la construcción de la IA, pues son las empresas y tienen sus propios intereses. En este escenario, por eso la IA no es solo un objeto de regulación, también es un instrumento que reconfigura las estructuras de poder global, por lo que su gobernanza implica pues no solo establecer reglas técnicas, sino definir quién decide, bajo qué valores y con qué mecanismos de rendición de cuentas en la era digital. Por eso yo sí defiendo esta postura, que sí se está construyendo o vamos hacia allá, o en esta propuesta de Ana Paula, de esta gobernanza híbrida. Voy a leer otras preguntas. Ana Paula dice, ¿cómo influye la lógica de competencia entre potencias en la gobernanza tecnológica global? Esta es una que tiene que ver con la competencia de estas potencias tecnológicas de la IA. La segunda dice, ¿creen que el mundo se dirige a una gobernanza tecnológica dividida? Pues más bien estamos frente a esta fragmentación. Dice, ¿por qué y qué mecanismos se propondrían para evitar efectos negativos de la fragmentación? Bueno, acá contestará Ana Paula, pero insisto, por la naturaleza misma y estas competencias y cómo se está generando la geopolítica de poder de la IA, quién controla qué, pues a mí me parece que es sumamente complejo. También el doctor, a ver, perdón, aquí Miguel Ángel Mancillas nos dice, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre el modelo regulatorio de la Unión Europea frente a China y Estados Unidos? ¿Y qué tanto influyen los intereses de las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Google, Microsoft en la creación de estándares internacionales respecto a la IA? Estas son las preguntas, son bastantes interesantes y me parece que todas van concatenadas y Sí, son muy interesantes. un gran desafío realmente porque yo podría quedarme, Rosa, contigo y con todos acá, podríamos quedar haciendo unos 20 tipos de doctorado, 40 conferencias y no esgotaríamos todas las preguntas y ni siquiera las respuestas porque no la tenemos para todas las preguntas. En este punto de la parte final, solo se puede repetir para mí, de las empresas Open ya se puede, solo la parte final, yo Sí, deseaba... mira, dice que tanto están influyendo los intereses de las empresas de inteligencia artificial como OpenAI, Microsoft, Google en la creación de estándares internacionales respecto a la IA. Esta es fácil porque, obvio, no es una cuestión de hacer influencia. Ellos son, no sé si me entiende, no es una cuestión de influencia, ellos controlan directamente. Se podemos decir así. Claro que no son órganos, no estoy diciendo que las empresas se autorregulan, no es eso. No es eso, si no, no estaríamos hablando de una gobernanza o de una gobernanza híbrida. ¿Cuál sería el modelo de construcción desde una perspectiva inicial de cooperación regional, como Rosa había comentado, primero local para después en una otra perspectiva más amplia para esta construcción? Tampoco se puede importar modelos, que eso creo que tendremos que dejar muy claro. De la pregunta que hicieron de la Unión Europea, de China, de Estados Unidos, son modelos que, incluso en una de mis diapositivas, cuando presenté la fragmentación, son modelos completamente distintos. Muchas veces ya sabemos la idea de Estados Unidos de como un gran sheriff del mundo. La China con otra perspectiva, con otro sentido de gobierno, de economía, que dicen que son una cosa, pero en realidad tiene una producción
y una cuestión de mercado muy agresiva, que sabemos, en algunos aspectos hasta con problemas en términos de no respetar derechos y garantías fundamentales de trabajadores, de todos estos temas de prejuicio a derechos de garantías fundamentales, de derechos humanos. Y tampoco podemos decir que Estados Unidos o las otras potencias que se llaman del norte están mejores este tema, y no están también. Hay cosas irregulares desde la perspectiva de mecanismos de producción en sentido industrial y comercial en estos países que también se dañan. Muchos que no firman tratados ni siquiera de medio ambiente, que ya sabemos de todos estos temas, de algunos que se han retirado de órganos de las Naciones Unidas o se han retirado de tratados, se han dejado de firmar tratados también que son importantes de desarrollo sostenible, todos estos temas, porque no podemos pensar que, volviendo a la cuestión de importación o de comparación, una cosa que yo y Rosa conocimos bien de métodos de comparación. Es muy complicado decir así, en la perspectiva de Unión Europea es Unión Europea. América Latina es América Latina. Nuestros contextos son completamente distintos, nuestros problemas son distintos. Lo que se puede es en máximo inspirarnos, verificar cómo han hecho la construcción de su reglamento, por ejemplo, pero con justamente la desigualdad tecnológica, la disparidad de conocimiento tecnológico que de un país para otro se va a cambiar, obviamente. No se puede conceber que un sistema europeo se pueda perfectamente integrar a un sistema de nuestros países en Latinoamérica o de Centroamérica, que muchas veces unos están más desarrollados que otros y hay una desigualdad que viene desde el punto de vista, desde la mirada económica también, muchas veces, en nuestra propia región. Entonces, es un problema de derecho muy grave, que muchas veces importamos una norma, traducimos y metemos en nuestros países. Eso está mal, eso está malísimo. Entonces, tenemos que ponderar sobre estas cuestiones también de pensar, porque China, Unión Europea, Estados Unidos, no, tenemos que separar un poco las cosas, identificar los fenómenos para después pensar en un modelo que ya sabemos que puede ser híbrido, pero tenemos que analizar y evaluar cada contexto de forma distinta, porque si ya empezamos a tener una conclusión posible de no tener en este momento a la posibilidad de haber una gobernanza central, justamente por la disparidad de modelos y de intereses que estos estados tienen, porque todo se basa en intereses económicos y de hegemonía y de quién va a avanzar adelante a lo conocimiento para tener el poder, porque tener el poder es tener todo en un mundo fragmentado. Entonces, tenemos que tener claro estas cuestiones. No hay que pensar que todo se puede encajar, porque este está más desarrollado, ¿desarrollado en qué perspectiva? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué un Estado piensa que el modelo de Europa o de Estados Unidos o de China va a ser mejor? No, tenemos que separar las cosas porque son perspectivas totalmente distintas de contextos de creación, inclusive de las IAs completamente distintos, completamente. Por ejemplo, las IAs que son creadas en Estados Unidos, que tienen la mayoría de estas IAs, por ejemplo, tienen un objetivo. Las que son criadas en otros estados, por ejemplo, tienen otros tipos de perspectiva. Incluso los entrenamientos que son hechos con esas IAs son distintos. Entonces, es un tema que tenemos que separar. ¿Alguna otra pregunta? Porque son preguntas complejas. Yo tendría que ingresar acá en otros contextos que quedaríamos horas. Sí, estas son las preguntas. Ok. Ahorita vemos si del aula del profesor Marco Lopategui alguien nos puede apoyar.
abriendo el micrófono y moderando alguna de las intervenciones. Yo creo que esto que comentas es muy importante, sobre todo porque cuando hablamos de estas grandes empresas tecnológicas y la creación de estándares internacionales, pues juegan un papel central en la captura y definición de estándares globales, pues por tres mecanismos que también ya se habían mencionado, sobre todo porque dominan las infraestructuras y sus tecnologías pues se convierten en estándares globales sin necesidad de una regulación formal, pero también participan en procesos normativos internacionales, moldeando sus regulaciones de acuerdo a sus propios intereses y también hay un control de la narrativa, es decir, ellos van definiendo estos marcos discursivos sobre inteligencia artificial y ética, sobre innovación responsable, orientando el propio debate público y político. Eh, Creo que es importante tener en cuenta que aproximadamente entre el 70 y 80% de la inversión global de IA se concentra en empresas privadas y principalmente de Estados Unidos Sí. y lo reducimos a empresas como Google, Microsoft, Meta.